La mansión junto al mar estaba deslumbrante, un verdadero espectáculo de colores y luces. Flores exuberantes adornaban cada rincón, mientras las luces titilantes se reflejaban en las olas tranquilas, creando una atmósfera mágica. Los invitados, elegantemente vestidos, circulaban por el amplio salón, sonrisas en el rostro y copas de champán en las manos. Ricardo, el novio, estaba radiante en su traje de gala, su mirada llena de amor y expectativa. Se posicionó al lado del altar, donde un arco de flores blancas y rosas pendía sobre él, como símbolo de la nueva vida que estaba a punto de comenzar. Pero mientras todos celebraban, Diego, el hijo de Ricardo, permanecía al margen del evento, con una expresión en su rostro que contrastaba con el ambiente festivo a su alrededor. Observaba la escena con una mezcla de angustia y preocupación, el corazón pesado. La sensación de que algo estaba mal lo atormentaba desde que conoció a Sofía, la novia. Recordaba su primer encuentro con ella, la forma en que sonrió y lo acogió, pero había una sombra en sus ojos que no podía ignorar. «¿Por qué estás tan callado, Diego?», preguntó un amigo, notando su incomodidad. Diego solo movió la cabeza, incapaz de articular sus preocupaciones. «Es solo... algo no parece correcto», murmuró, con los ojos fijos en la novia. La música suave comenzó a sonar y todos se volvieron hacia la entrada. Sofía apareció, radiante en su vestido de novia, con un velo delicado cubriendo su rostro. El corazón de Ricardo se disparó al verla y una sonrisa de felicidad se extendió por sus labios. «Ella es perfecta», pensó, sintiendo una ola de emoción. Pero en el fondo, Diego sentía un nudo en el estómago. La imagen de su madre, que había partido hacía algunos años, vino a su mente y recordó las conversaciones que tuvieron sobre la confianza y la importancia de conocer bien a quienes amamos. «Es solo una ceremonia, Diego», se susurró a sí mismo, tratando de convencerse de que todo estaba bien. Cuando Sofía comenzó a caminar hacia el altar, su mirada reflejaba amor y esperanza, pero Diego sentía que había una fisura en esa imagen perfecta. Se levantó sin pensar, como si una fuerza invisible lo empujara. «¡Papá, espera!». La voz de Diego resonó por la mansión, interrumpiendo la música y el murmullo de la multitud. Todos se volvieron, las miradas confusas y sorprendidas. Ricardo, atónito, miró a su hijo, su corazón acelerando. «Diego, ¿qué estás haciendo?», cuestionó, la voz tensa. El silencio se apoderó del ambiente. Sofía se detuvo a unos pasos del altar, con los ojos muy abiertos, mientras la expresión de Ricardo cambiaba de confusión a preocupación. «¿Qué quieres decir, hijo?», insistió Ricardo, tratando de calmar la situación. Diego respiró hondo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar de su rostro. «No puedo quedarme en silencio, Sofía. No es quien tú piensas que es». Las palabras de Diego flotaron en el aire, como una bomba a punto de estallar. Todas las miradas estaban fijas en él, y la tensión aumentaba con cada segundo. La música cesó, y el murmullo de la multitud se transformó en un zumbido inquieto. «¿Qué quieres decir con eso, Diego?», preguntó Sofía, la voz temblorosa, pero firme. «No conoces su pasado», respondió Diego, su tono cargado de desesperación. «La acusaron de un crimen horrendo hace años. Toda la ciudad lo sabe». El murmullo se intensificó entre los invitados, y las miradas de asombro y curiosidad se volvieron hacia Sofía, que quedó paralizada, la expresión alterada entre el dolor y la indignación. Ricardo, visiblemente afectado, miró de Diego a Sofía y luego volvió a encararse con su hijo. «¿Cómo sabes eso? Lo que dices no tiene sentido». Estaba en un estado de negación, incapaz de aceptar la gravedad de la situación. Diego sentía su corazón romperse mientras veía el dolor en los ojos de Sofía, pero la urgencia de contar la verdad lo impulsaba a seguir adelante. «Sé que la amas,
Pero necesitas escuchar la verdad, insistió, la voz ahora más firme. Sofía, con lágrimas en los ojos, finalmente encontró el valor suficiente para hablar. Diego, yo hice cosas malas en el pasado, pero eso no me define. He cambiado. Soy una persona nueva ahora. La mirada de desesperación de Diego se mezcló con la duda, mientras luchaba por procesar sus palabras. La sala estaba repleta de emociones conflictivas, y la celebración que antes prometía ser un día de alegría, ahora se transformaba en una tormenta de revelaciones e incertidumbres. El silencio repentino que se instaló en la mansión junto al mar fue casi palpable. Todas las miradas estaban fijas en Diego, que se levantó de su asiento con el corazón acelerado y lágrimas corriendo por su rostro. Sentía un torbellino de emociones, una mezcla de miedo y rabia, que lo impulsó a interrumpir el momento que debería ser el más feliz de la vida de su padre. El contraste entre la alegría en el rostro de Ricardo y la tensión que se formaba a su alrededor era chocante. La música suave que llenaba el aire fue reemplazada por un murmullo creciente entre los invitados, ansiosos por entender qué estaba sucediendo. «Diego, por favor, ¿qué estás haciendo?», preguntó Ricardo, su tono entre la preocupación y la incredulidad. No podía creer que su hijo, en ese momento tan importante, eligiera hacer una declaración tan explosiva. Los ojos de Sofía, que hasta entonces brillaban con expectativa, ahora estaban llenos de confusión y miedo. «Sofía no es quien tú piensas que es, papá», gritó Diego, su voz resonando por la sala. «Ella tiene un pasado oscuro y no puedo permitir que te cases con alguien así». La intensidad de sus palabras parecía cortar el aire. Ricardo intentó calmar a su hijo. «Diego, sé que estás preocupado, pero necesitamos hablar de esto en privado. No es el momento adecuado», dijo, tratando de mantener la compostura. Era evidente que la situación se le escapaba de las manos, y la expresión de preocupación en su rostro se intensificaba con cada segundo. Sofía, paralizada en el altar, miraba a Diego con ojos muy abiertos. La expresión de shock en su rostro era evidente, y apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. «Diego, por favor, eso no es verdad», imploró, la voz temblando. «Yo he cambiado, no soy más esa persona». Pero Diego no estaba dispuesto a escuchar. «¿Crees que puedes ocultar quién realmente eres? No puedo permitir que engañes a mi papá, que se case con una criminal». Las palabras salieron con una fuerza que sorprendió incluso a él. El murmullo de los invitados aumentó y la atmósfera de la fiesta, que antes estaba llena de alegría, ahora estaba cargada de tensión. El padre de Diego, quien siempre había sido un hombre fuerte y decidido, parecía perdido. Miró a la novia, que ahora estaba en lágrimas, y su mente comenzó a girar. «¿Qué quieres decir con eso, Diego? ¿Qué crimen exactamente?», preguntó Ricardo, la voz tensa. No quería creer lo que su hijo estaba insinuando, pero la inquietud que sentía en su estómago era innegable. Diego respiró hondo, la ira dando paso a una profunda tristeza. «Ella fue acusada de un crimen horrendo, papá. Un asesinato. No puedes casarte con alguien así». Las palabras salieron de su boca como una dolorosa verdad, y el impacto de ellas reverberó por toda la mansión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados intercambiaban miradas aturdidas, algunos incluso susurrando y señalando discretamente. La expresión de Ricardo se transformó en una mezcla de incredulidad y desesperación. «Diego, ¿estás seguro? Necesitas contarme todo lo que sabes», dijo con un tono desolado, comenzando a entender que la situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Sofía, ahora en lágrimas, miraba a Ricardo con desesperanza. «Ricardo, soy una persona nueva.
Lo que pasó en el pasado no define quién soy ahora, intentó explicar, su voz quebrándose. No soy más esa mujer. Luché para reinventarme, para dejar el dolor atrás. Pero Diego, consumido por la urgencia de proteger a su padre, no mostró signos de retroceso. ¿Cómo puedes confiar en ella, papá? ¿Realmente la conoces? ¿Qué más oculta? La gente puede cambiar, pero los secretos del pasado pueden volver para atormentarnos. Ricardo se sintió dividido entre el amor que sentía por Sofía y el deseo de proteger a su hijo. Miró a su prometida, que ahora estaba llorando, y sintió que su corazón se apretaba. La sala estaba en silencio, todos esperando la próxima palabra de Ricardo, pero la verdad era que no sabía qué decir. El pesado silencio que se instaló en la mansión junto al mar era casi palpable. La música que antes sonaba suavemente ahora parecía un eco distante. Ricardo, confuso y angustiado, encaraba a Sofía, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. La tensión entre padre e hijo se intensificaba y la multitud de invitados, en shock, aguardaba ansiosamente las próximas palabras. Sofía, dudosa, finalmente tomó valor y con la voz entrecortada dijo: «Ricardo, yo no quería que supieras así. Yo soy una persona diferente ahora. Lo que sucedió en el pasado fue un error, una tragedia». Su mirada imploraba comprensión, pero la expresión de Ricardo era una mezcla de amor y desesperación. Estaba balanceándose entre la mujer que amaba y el hijo que estaba sufriendo. «¿Diferente?», interrumpió Diego, con la voz alta y llena de emoción. «Puedes haber cambiado, pero ¿cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo creer que ya no eres la chica que fue acusada de un crimen horrendo? Destruiste vidas, Sofía». La frustración en su voz resonó entre los invitados, que intercambiaban miradas nerviosas. «Diego, por favor», imploró Ricardo, su voz casi un susurro. Se volvió hacia Sofía, buscando respuestas. «¿Es verdad lo que dice? ¿Qué hiciste? ¿Qué realmente sucedió?». Se sentía dividido, como si estuviera siendo arrastrado en direcciones opuestas por dos de las personas más importantes en su vida. Sofía respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Sí, fui acusada, pero no cometí el crimen. Era una trampa, una manipulación. Era tan joven e inocente. Solo quería ser amada y aceptada». Las lágrimas caían por su rostro y su vulnerabilidad parecía romper un poco la barrera de desconfianza que rodeaba a Diego. «¿Y crees que eso es suficiente?», respondió Diego, sus ojos lanzando una mirada cortante. «No puedes simplemente esperar que todos olviden lo que pasó. Y ahora, con todo esto, no puedo quedarme en silencio». La dolorosa verdad en su voz era auténtica, y cada palabra que salía de su boca parecía un peso que había cargado por mucho tiempo. «Diego, por favor, necesitas escuchar», pidió Sofía, y su voz temblaba. «Estaba tratando de reconstruir mi vida. Conocí a tu padre y fui genuinamente feliz con él. He cambiado. No soy más esa persona que piensas que soy». La expresión de Ricardo era de desesperación, sintiendo que el peso de la situación se intensificaba. «Sofía, necesitas decirme la verdad. No puedo basar mi futuro en mentiras. ¿Qué estás ocultando?». Su voz estaba teñida de preocupación, pero también de una feroz determinación de proteger a quienes amaba. «No estoy ocultando nada. Solo quiero una oportunidad para mostrar que soy digna de su amor», exclamó Sofía, su voz aumentando en intensidad mientras la emoción la dominaba. «Quiero que confíes en mí, Ricardo. Quiero que tú y Diego vean quién soy realmente». En ese momento, doña Beatriz, la abuela de Diego, que hasta entonces había observado la escena desde lejos, decidió intervenir. Con su mirada sabia y preocupada, se acercó a Diego. «Querido, la verdad es un arma de doble filo. A veces, lo que sabemos y lo que creemos son solo fragmentos de una historia mucho mayor». Su voz era suave,
pero había un peso indiscutible en sus palabras. Diego miró a su abuela, confundido y angustiado. Pero, ¿cómo puedo confiar en alguien que tiene un pasado tan sombrío? La incredulidad era evidente en su expresión. «Porque todos tenemos nuestras sombras», respondió doña Beatriz, fijando su mirada en el nieto. «Lo que importa es lo que hacemos con ellas. A veces, la redención viene de lugares inesperados». Sofía, escuchando las palabras de doña Beatriz, sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de ella. «Quiero demostrarles que soy digna de esta oportunidad. Quiero ser parte de esta familia. Quiero ser la mujer que tu padre ama y la persona a la que tú puedes respetar». La tensión en el aire era palpable y la lucha entre pasado y presente flotaba entre ellos. Diego, aún confundido, miró a su padre y luego a Sofía. «Necesito tiempo para entender todo esto». La batalla interna era visible en su mirada y se alejó un poco, dándole espacio a las emociones para desnudarse. Ricardo, con el corazón dividido, sentía la presión de cada lado. Quería creer en Sofía, pero su hijo era su máxima prioridad. «Hablemos más tarde, Sofía. Necesito tiempo para procesar todo esto». Se alejó, dejando a Sofía en un estado vulnerable, mientras Diego también se apartaba en busca de respuestas que en ese momento parecían tan distantes. Mientras la fiesta se desmoronaba a su alrededor, doña Beatriz llevó a Diego a un rincón más reservado de la mansión, lejos de las miradas curiosas y de la agitación de los invitados que aún murmuraban sobre la escena dramática que acababa de desarrollarse. El corazón de Diego latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y confusión. Sentía que el mundo a su alrededor se estaba desintegrando y las palabras de su padre y de Sofía resonaban en su mente como un eco distante de algo innominable. Doña Beatriz, con su mirada sabia y preocupada, miró profundamente a los ojos de su nieto. «Diego, querido, necesitamos hablar. Hay cosas que aún no sabes sobre nuestra familia, cosas que pueden ayudar a entender lo que está sucediendo ahora». «Bobo, no sé si puedo lidiar con más secretos. Todo esto es muy confuso para mí. ¿Cómo puedo creer en Sofía si tiene un pasado tan sombrío?» Diego se sentó en un banco de madera, con las manos entrelazadas, tratando de encontrar algún sentido a todo. La matriarca se sentó a su lado. Su presencia le brindaba un cierto consuelo. «Entiendo, mi amor, pero la verdad es que todos tenemos nuestros secretos, y a veces, lo que parece ser la verdad puede ser solo la punta de un iceberg». Ella dudó, buscando las palabras adecuadas. «Sabes que nuestra familia no es perfecta. Hace muchos años, un miembro de nuestra familia desapareció, y hay rumores de que Sofía podría estar relacionada con esa desaparición». Los ojos de Diego se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo es eso posible?». La incredulidad era evidente en su voz, pero doña Beatriz mantuvo la calma, como si estuviera preparando el terreno para una revelación aún más profunda. «Déjame contarte sobre tu tío abuelo, Eduardo. Era un joven prometedor, lleno de vida y sueños, pero un día, simplemente, desapareció. Nadie supo nunca qué le sucedió. Había rumores de que estaba involucrado con personas peligrosas, pero nunca pudimos confirmar nada. Desde entonces, nuestra familia ha cargado con ese peso». «¿Pero cómo encaja Sofía en esto? ¿Qué tiene que ver con la desaparición del tío abuelo?». Diego se sentía cada vez más confundido, sus emociones oscilando entre la rabia y la tristeza. Doña Beatriz suspiró profundamente. «No lo sabemos con certeza, pero hay quienes dicen que Sofía podría tener alguna conexión con el pasado de Eduardo, tal vez incluso con las personas que lo rodeaban en ese momento. Las coincidencias son perturbadoras y no quiero que te involucres en algo que podría ser más peligroso de lo que imaginas».
Entonces, ¿estás diciendo que Sofía podría ser una amenaza? Esto es una locura, exclamó Diego, levantándose abruptamente. Ella no es una criminal. Ella me ayudó, abuela. Ella es amable y comprensiva. Diego, no estoy diciendo que sea una criminal, pero debemos ser cautelosos. La verdad puede ser un arma de doble filo. A veces las personas cambian, pero el pasado puede volver para atormentar nuestras vidas de maneras inesperadas. Doña Beatriz intentó calmarlo, pero la preocupación en su mirada era palpable. Necesito saber más. Necesito entender lo que realmente sucedió con Eduardo y si hay alguna conexión con Sofía. No puedo simplemente ignorar esto. Diego habló con determinación, un nuevo propósito comenzando a formarse dentro de él. Si decides seguir por ese camino, querido, ten cuidado. La verdad puede ser dolorosa y las respuestas pueden no ser lo que esperas. La matriarca lo miró con un mixto de amor y temor, sabiendo que estaba a punto de embarcarse en una jornada que podría cambiarlo todo. Diego asintió, sintiendo el peso de esa conversación. Miró hacia la mansión, donde la fiesta aún transcurría en un tono de desesperación y confusión, y decidió que no podía quedarse al margen. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y estaba decidido a descubrir lo que realmente había sucedido con su tío abuelo, incluso si eso significaba confrontar sus propios miedos e inseguridades. Diego caminaba por la playa, descalzo, sintiendo la arena fría bajo sus pies, mientras la brisa del mar desordenaba su cabello. La ceremonia de boda de su padre aún resonaba en su mente, pero la revelación sobre Sofía lo mantenía inquieto. Necesitaba averiguar más sobre su pasado, algo que lo consumía por dentro. La imagen de su padre, emocionado, a punto de casarse, contrastaba con el torbellino de emociones que Diego sentía. No podía dejar que la situación se desarrollara sin conocer la verdad. Con la determinación ardiendo en su pecho, Diego decidió buscar a amigos y conocidos de Sofía. Quizás ellos pudieran arrojar algo de luz sobre su oscuro pasado. Sacó su celular y envió mensajes a algunos amigos en común, pidiendo encontrarse. «Necesito hablar sobre Sofía. Es urgente», escribió a Lara, una colega que solía conocer a la novia de su padre. Algunos minutos después, el teléfono vibró. «Claro, ¿nos vemos en el café de la ciudad a las 5?» respondió Lara. Diego asintió, su corazón acelerándose a medida que se acercaba la hora del encuentro. Necesitaba respuestas, y Lara podría ser la clave para desentrañar el misterio. En el café, Diego encontró a Lara sentada en una mesa al fondo, nerviosamente moviendo un vaso de jugo. Cuando él se acercó, ella levantó la mirada y la expresión de preocupación en su rostro le heló el estómago. «Hola, Diego, pareces tenso. ¿Qué pasó?», preguntó Lara mientras él se sentaba frente a ella. «Yo necesito saber más sobre Sofía. ¿Qué sabes de su pasado?». La pregunta salió de su boca como una flecha. Lara dudó, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Mira, no soy la mejor persona para hablar de esto, pero he oído algunos rumores, cosas que circulaban en fiestas y encuentros». «¿Rumores? ¿Qué tipo de rumores?». Diego insistió, la ansiedad creciendo. «Dicen que tuvo problemas con la justicia, algo serio. No sé todos los detalles, pero fue acusada de un crimen. No quiero difundir chismes, pero es algo que deberías saber», respondió Lara, bajando la voz. La revelación cayó como un peso sobre los hombros de Diego. Recordó las veces en que Sofía había sido tan amable y acogedora con él, como si cada gesto escondiera un pasado sombrío. «¿Y sobre la desaparición? ¿Sabes algo sobre eso?», preguntó, casi en un susurro. Lara sacudió la cabeza. «No, pero hay quienes dicen que podría haber una conexión.
Algunos antiguos habitantes de la ciudad hablaban de un miembro de tu familia que desapareció hace años. No sé si Sofía está involucrada, pero todo es muy confuso. Diego sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo había su vida convertido en un enredo de secretos y mentiras? Necesitaba respuestas y no se detendría hasta conseguirlas. Gracias, Lara. Necesito investigar esto por mi cuenta, pero tendré que ser cuidadoso, dijo resuelto. Ten cuidado, Diego. Esto puede ser más complicado de lo que imaginas. ¿Qué harás ahora?, preguntó Lara, preocupada. Voy a hablar con mi abuela. Ella siempre ha sabido de todo y tal vez tenga alguna pista. No puedo dejar esto sin resolver. La verdad necesita salir a la luz, sin importar lo dolorosa que sea, respondió Diego, con un brillo de determinación en los ojos. Mientras Diego se despedía de Lara y caminaba de regreso a casa, la brisa del mar aún soplaba a su alrededor, pero ahora estaba cargada de un nuevo sentido de urgencia. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a buscar la verdad. Después de todo, la vida de su familia estaba en juego, y no podía permitir que los secretos siguieran escondiéndose en las sombras. Diego sentía el corazón acelerado, su cuerpo tenso, mientras se acercaba a Sofía. El aire estaba cargado de emoción, y la atmósfera que antes era de celebración, ahora pulsaba con una intensidad opresiva. Él no podía permitir que las palabras de su madre lo silenciaran, incluso cuando la figura de Sofía, que antes parecía tan perfecta, ahora se presentaba como una incógnita amenazante. ¿Por qué no me contaste sobre tu pasado, Sofía? Su voz era baja pero firme. No quería que los invitados, aún aturdidos por lo que acababa de suceder, escucharan la conversación. Sabías que este día era importante para todos nosotros y lo escondiste de mí. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, intentó defenderse. Diego, yo no sabía cómo contártelo. He cambiado, por favor, créeme. Lo que sucedió en el pasado no es quien soy hoy. ¿No es quien eres hoy? ¿Cómo puedo creerte? La incredulidad en su rostro cortó como un cuchillo. Te acusaron de un crimen horrendo. Eso no desaparece, Sofía. La gente no olvida. Y no puedo simplemente ignorar lo que hiciste. Ella respiró hondo, tratando de reunir valor. No cometí ese crimen, Diego. Fui incriminada. Tuve que luchar para probar mi inocencia, y eso fue lo que hice. Me tomó años reconstruir mi vida, y cuando conocí a tu padre, pensé que finalmente tendría una oportunidad de felicidad. Pero ahora todo esto, señaló a los invitados, que aún murmuraban entre sí, se está desmoronando. Diego cruzó los brazos, su mirada fija en el suelo por un momento. Si realmente has cambiado, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no fuiste honesta conmigo y con mi padre? Porque tenía miedo de perderlo todo otra vez. No quería que me vieras como una criminal. Quería ser la mujer que amas, no la mujer que tu padre teme. Su voz estaba entrecortada y las lágrimas corrían por su rostro. No soy más esa persona, te lo prometo. Ricardo, que observaba la escena desde lejos, sintió su corazón apretarse. Quería intervenir, pero también necesitaba entender lo que estaba sucediendo. El conflicto entre su hijo y su prometida lo dejaba dividido, y la intensidad de la situación le generaba una presión inmensa. Se acercó, tratando de mantener la calma. ¿Qué está pasando aquí? Diego, ¿por qué estás atacando a Sofía? Solo quiero saber la verdad, padre. Ella no me contó sobre su pasado. ¿Cómo puedo confiar en ella, sabiendo que lo que esconde puede arruinar nuestras vidas? Diego estaba exasperado, su voz subiendo en un crescendo de emoción. Ricardo miró a Sofía buscando respuestas. Sofía, necesitas ser honesta ahora. ¿Qué realmente sucedió? Ella dudó, sintiendo el peso de las miradas.
Fui acusada injustamente, Ricardo. No soy la persona que todos piensan que soy. No hice lo que dicen que hice. Solo estaba tratando de sobrevivir en un mundo que no me dio otra opción. Ricardo frunció el ceño, su mente girando con las revelaciones. ¿Pero qué hay de lo que Diego dijo sobre la desaparición? ¿Tienes alguna conexión con eso? No lo sé, pero estoy dispuesta a descubrirlo. Quiero saber la verdad, Ricardo. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, lo haré. La determinación en su voz contrastaba con la fragilidad de su expresión. Entonces, ¿estás diciendo que también estás tratando de descubrir lo que realmente pasó? Diego preguntó, su voz ahora más baja, aunque la desconfianza aún estaba presente. Si realmente estás siendo sincera, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dejaste ayudar? Sofía miró a los ojos de Diego, la sinceridad pulsando entre ellos. Porque tenía miedo de perderte, pero ahora veo que no puedo enfrentar esto sola. Necesitamos trabajar juntos. Debemos descubrir la verdad juntos, sin importar cuán dolorosa pueda ser. Ricardo, sintiendo la tensión en el aire, dijo: debemos tener cuidado. La verdad puede ser más peligrosa de lo que pensamos, pero si estamos todos juntos en esto, tal vez podamos encontrar respuestas. No podemos dejarnos llevar por el pasado, pero tampoco podemos ignorarlo. Diego asintió lentamente, su mirada ahora más suave. Si estás dispuesta a luchar por la verdad, entonces yo también lucharé. Pero necesitamos ser transparentes el uno con el otro, sin más secretos. Sofía sonrió, aliviada y esperanzada. Te lo prometo, Diego, no volveré a ocultarte nada. Y así, mientras las luces de la mansión parpadeaban al fondo y los murmullos de los invitados resonaban como un recordatorio constante del caos que los rodeaba, un nuevo pacto de sinceridad se formó entre ellos. El desafío apenas comenzaba, pero la determinación de enfrentar la verdad los unió de manera inesperada, dándoles a todos una nueva perspectiva sobre lo que realmente significaba ser una familia. Diego y Sofía se encontraron en la biblioteca de la mansión, un espacio que exudaba un aire de misterio, con estanterías repletas de libros antiguos y fotografías enmarcadas que contaban la historia de la familia de Ricardo. El sol de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas, creando un ambiente propicio para la revelación que estaba a punto de ocurrir. Diego, con un semblante decidido, miró a Sofía, que estaba sentada en un sillón de cuero desgastado. Necesitamos descubrir la verdad sobre la desaparición de mi tío. Si realmente quieres redimirte, tenemos que trabajar juntos, dijo Diego, su tono mezclando urgencia y una pizca de frustración. Sofía, que hasta entonces parecía dudosa, levantó la vista y asintió. Quiero, Diego, pero necesitas entender que esto puede llevarnos a lugares peligrosos. Hay muchas personas que no quieren que la verdad salga a la luz, respondió Sofía, con la mirada fija en el suelo, como si temiera que la propia sala estuviera escuchando sus secretos. No me importa lo que la gente piense, lo que importa es descubrir lo que realmente sucedió. ¿Qué sabes sobre tu pasado que podría estar relacionado con esto? Diego indagó, cruzando los brazos sobre el pecho, tratando de mantener la firmeza, aunque la ansiedad crecía dentro de él. Sofía respiró hondo antes de compartir. Cuando era niña, escuché rumores sobre la desaparición de un hombre que estaba vinculado a mi familia. Mi madre siempre fue evasiva sobre el asunto, pero recientemente encontré un diario que podría tener información importante. Estaba guardado en una caja vieja en el ático de mi casa. ¿Un diario? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Diego cuestionó, un mixto de frustración y curiosidad en su voz. Yo tenía miedo de que ya no quisieras involucrarte conmigo, sabiendo que mi pasado es tan turbulento, pero ahora te necesito, respondió Sofía, con los ojos brillando de emoción.
Si el diario realmente contiene información sobre la desaparición, tal vez podamos entender lo que pasó y cómo se conecta con tu familia. Diego se levantó, pasando las manos por su cabello mientras pensaba en las implicaciones de eso. Necesitamos retroceder en el tiempo, descubrir quién más estuvo involucrado. Si tu madre tenía algún conocimiento sobre esto, puede ser la clave para entenderlo todo. Sí, pero eso puede ser arriesgado. ¿Qué pasa si tu madre no quiere hablar? ¿Y si ella está involucrada de alguna manera?, preguntó Sofía preocupada. Necesitamos arriesgarnos. No puedo quedarme parado mientras los secretos destruyen a mi familia. Necesito saber la verdad, respondió Diego decidido. Mientras conversaban, el clima en la mansión parecía tenso. Ricardo, que hasta entonces había estado intentando acercarse a Sofía, comenzó a notar la creciente conexión entre los dos. Se sentía cada vez más aislado, como si estuviera perdiendo el control de la situación. Al pasar por la biblioteca, escuchó fragmentos de la conversación y decidió espiar por la puerta entreabierta. Diego, sé que estás confundido, pero no puedes confiar completamente en ella, interrumpió Ricardo, apareciendo de repente y trayendo un aire de tensión al ambiente. Papá, no entiendes. Necesitamos descubrir la verdad, respondió Diego, elevando la voz. Sofía puede tener las respuestas que estamos buscando. Ricardo frunció el ceño, una expresión de preocupación evidente en su rostro. ¿Y si eso significa que te involucra en algo que podría lastimar aún más a nuestra familia? ¿Realmente confías en ella? Diego miró a Sofía, que estaba en silencio, absorbiendo la tensión en el aire. Confío en ella, papá. Lo que le pasó a mi tío no puede ser olvidado. Y si hay alguna conexión con lo que Sofía está sacando a la luz, necesitamos saberlo. No voy a permitir que pongas tu vida en riesgo por una mujer que podría tener un pasado oscuro. No sabes en quién te estás involucrando, respondió Ricardo, su tono de voz creciendo en frustración. La tensión entre padre e hijo era palpable, y Sofía se dio cuenta de que su presencia solo estaba exacerbando la situación. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo y pensar con calma, sugirió, tratando de apaciguar los ánimos. Diego, sin embargo, estaba irredento. No podemos darnos el lujo de esperar, papá. La verdad tiene que salir a la luz, sin importar cuán dolorosa sea. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para aclarar esto. Ricardo miró a su hijo, el dolor de un padre en conflicto evidente en su mirada. Sabía que la verdad podría ser un arma de doble filo, pero la determinación de Diego lo dejaba sin opciones. Así, la red de mentiras y secretos comenzaba a desenredarse, mientras todos los involucrados se preparaban para lo que estaba por venir. Diego y Sofía se sentaron en un pequeño café, lejos de la mansión y de la tensión que los rodeaba. El aroma del café fresco y de los postres caseros llenaba el aire, pero para ellos la atmósfera era densa y cargada de incertidumbres. Tenían una reunión programada con una testigo que podría arrojar luz sobre la desaparición del miembro de la familia de Ricardo, pero el peso de la responsabilidad estaba sobre sus hombros. ¿Estás seguro de que esta persona se presentará?, preguntó Diego, mirando por la ventana, donde la luz del sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Espero que sí. Ella fue una de las últimas en ver a mi padre antes de desaparecer, respondió Sofía, su voz temblando levemente. El pasado de ella, ahora entrelazado con el de Diego, la dejaba vulnerable. Y si sabe algo que pueda ayudarnos, necesitamos escuchar. El reloj en la pared marcaba las horas, y la ansiedad crecía en ambos. Cuando la puerta del café se abrió, un viento helado entró, trayendo consigo a una figura esbelta con cabellos grisáceos. Era Valeria, la testigo que habían estado buscando.
Diego y Sofía se levantaron y ella los saludó con un gesto de cabeza. «Disculpen la tardanza», dijo Valeria, sentándose en la mesa. «Tuve que asegurarme de que no me estaban siguiendo. Lo que voy a contar puede ser peligroso». Diego intercambió una mirada preocupada con Sofía, pero la determinación de descubrir la verdad los unía. «¿Qué sabes sobre la desaparición?», preguntó Diego, con un tono firme y decidido. Conocía bien a su familia mucho antes de que todo esto sucediera. Había una rivalidad antigua entre tu padre y un hombre llamado Eduardo. Era un empresario ambicioso. Comenzó Valeria, mirándolos con una mezcla de tristeza y compasión. Y este hombre tenía un interés especial en tu madre, Diego. Diego se quedó paralizado. No sabía que su madre tenía alguna relación con Eduardo. «¿Qué estás diciendo?», indagó, la incredulidad evidente en su voz. «¿Qué tiene esto que ver con la desaparición?». Valeria respiró hondo antes de continuar. Eduardo era conocido por hacer enemigos. Quería desestabilizar a la familia de Ricardo, y en algún momento eso involucró a tu tío, que desapareció. Las cosas se pusieron muy feas, y escuché rumores de que Sofía estaba involucrada de alguna manera. Sofía sintió la sangre subir a su cabeza. «No hice nada», exclamó, elevando la voz. «Solo estaba tratando de descubrir la verdad sobre lo que le pasó a mi padre». «¿Qué sabes sobre tu padre?», preguntó Diego, la ira y la confusión mezclándose en su mente. «Mi padre...». Sofía dudó, el dolor visible en su mirada. «Fue acusado de un crimen que no cometió. Cuando era niña desapareció, y mi madre nunca habló de eso. Solo quería saber la verdad». Valeria los miró, con un aire de empatía y preocupación en su mirada. «La verdad es un arma de doble filo», dijo. «Puedes descubrir algo que cambie todo, y, si esto es cierto, puede involucrar a las personas que amas». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Diego, la inquietud creciendo. Valeria se inclinó hacia adelante, como si las paredes del café pudieran escuchar. «Tengo un archivo con información sobre la conexión entre tu familia y Eduardo. Si realmente quieren saber la verdad, deben estar preparados para lo que van a descubrir». Diego miró a Sofía, la determinación encendiéndose en sus ojos. «Necesitamos ese archivo, Valeria. Si hay alguna oportunidad de encontrar lo que sucedió, necesitamos actuar ahora». Valeria asintió, su rostro grave. «Está bien, pero recuerden, la verdad tiene un costo, y a veces puede ser más dolorosa que la mentira». Con esas palabras, Valeria sacó un sobre de su bolsa y lo colocó sobre la mesa. El silencio se instaló entre ellos mientras Diego y Sofía se preparaban para abrir la puerta a una realidad que podría desmoronar todo lo que conocían. Su destino ahora estaba entrelazado y la búsqueda de la verdad se convertía en una necesidad inaplazable. La atmósfera en la mansión estaba cargada de tensión, como si el aire estuviera a punto de estallar en una tormenta. Diego, con el corazón acelerado, miraba a su padre, Ricardo, con una mezcla de indignación y dolor. El brillo de los candelabros dorados reflejaba el tumulto emocional que se desarrollaba entre ellos, mientras los invitados, en silencio, observaban el enfrentamiento que se aproximaba. «¿Por qué estás haciendo esto, Diego?», preguntó Ricardo, su voz baja y temblorosa, tratando de mantener la calma. «¿Sabes cuánto puede lastimar a nuestra familia, a nuestra reputación?» «¿Reputación?», Diego respondió, con la ira hirviendo en sus venas. «¿Y qué hay de la verdad, papá? Te preocupa más lo que piensan los demás que lo que realmente pasó. No puedes simplemente esconder todo esto para siempre». Ricardo, con el rostro marcado por la frustración y el desespero, sacudió la cabeza, como si intentara alejar la realidad que lo rodeaba. «Así no funcionan las cosas. No entiendes las consecuencias. La verdad, Diego, puede destruir todo lo que hemos construido». «¿Hemos construido sobre mentiras?»,
exclamó Diego, su voz resonando en la sala. Sofía no es una criminal y merece una oportunidad para redimirse. Tienes que dejar de pensar solo en ti. ¿Y qué hay de mí? ¿Y de tus hijos? ¿Quieres que viva en un mundo de mentiras? La mirada de Ricardo se endureció y se acercó a su hijo, la preocupación transformándose en una mezcla de ira y dolor. No sabes de lo que hablas. Te dejas llevar por las emociones. Sofía puede tener un pasado, pero eso no significa que no pueda ser una buena esposa para mí. No significa que no pueda amarla. Diego respiró hondo, sintiendo cómo la frustración subía como una ola. No puedes amar a alguien que no conoces de verdad, papá. Te niegas a ver lo que está justo frente a ti. Sofía está involucrada en algo que puede destruirnos y estás ciego por tu deseo de ser feliz. Ricardo, en un acto de desespero, interrumpió. La amo, Diego, y tienes que entender que esto no se trata solo de ti o de lo que crees saber. Es más complicado de lo que imaginas. ¿Complicado? ¿Quieres que crea que amar a alguien es más importante que la verdad? ¿Que debemos ignorar lo que ella hizo? Diego estaba furioso, su rostro rojo de indignación. No puedo quedarme callado mientras intentas proteger tu vida perfecta. Las palabras de Diego resonaron en la mansión y el silencio que siguió era casi palpable. Los invitados intercambiaron miradas nerviosas y la tensión estaba a punto de estallar. Ricardo, frustrado, intentó recomponerse. No puedes hacer esto. No puedes exponer todo frente a todos. No es la manera correcta de resolver las cosas. ¿Y cuál es la manera correcta, papá? Seguir viviendo en la mentira, ignorar lo que hizo Sofía. No puedo hacer eso. No puedo ser parte de esta hipocresía. Diego sentía sus emociones a flor de piel, su determinación más fuerte que nunca. Ricardo miró a su hijo, dándose cuenta de que, en ese momento, había una barrera infranqueable entre ellos. El dolor y la tristeza se mezclaban en su corazón, pero el amor por Diego seguía siendo profundo. Por favor, Diego, piensa en lo que estás a punto de hacer. ¿Realmente quieres destruir todo lo que tenemos? Si eso significa exponer la verdad, entonces sí, quiero. No puedo seguir viviendo así. Diego se levantó, la mirada fija en los invitados, sintiendo que finalmente estaba listo para enfrentar lo que viniera. No puedo seguir siendo parte de esta farsa. Ricardo intentó detenerlo desesperadamente, pero Diego ya estaba decidido. Se giró, mirando los rostros confundidos y nerviosos a su alrededor. La sala estaba en silencio, pero la tensión era palpable. «Tengo algo que decir», comenzó, su voz firme. «Algo que todos necesitan escuchar». El corazón de Ricardo se hundió. Sabía que no había vuelta atrás y que la verdad estaba a punto de ser revelada. La batalla entre padre e hijo estaba lejos de terminar, pero en ese momento Diego estaba decidido a no callarse más. En el momento en que Diego se levantó, el aire en la mansión estaba cargado de expectativa. Todas las miradas estaban fijas en él y la tensión era palpable. Sentía el corazón disparado, sus manos temblaban levemente, pero la determinación en su voz era inquebrantable. «Necesito hablar la verdad», declaró, su voz resonando en la sala lujosamente decorada. Ricardo, con el rostro pálido, intentó acercarse, pero la urgencia de la situación lo impidió. «Diego, no hagas esto. Piensa en las consecuencias», exclamó Ricardo, su voz llena de desespero. Sabía que la revelación podría no solo destruir la reputación de la familia, sino también desgastar la relación que aún intentaba salvar con su hijo. Sin embargo, Diego ya estaba decidido. Miró a su alrededor, viendo los rostros curiosos y ansiosos de los invitados, y respiró hondo, listo para exponer lo que había descubierto. Pero antes de que pudiera continuar, una figura inesperada apareció en la entrada de la mansión. Era una mujer de mediana edad,
con cabello canoso y una mirada intensa que mezclaba dolor y esperanza. Todos se volvieron hacia ella, y un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «¡Sofía!», gritó la mujer, su voz emocionada. «¡Finalmente te encontré!». Sofía, que hasta entonces estaba en estado de shock, se congeló al escuchar ese llamado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer a la mujer que le había dado la vida. «¿Mamá?». La palabra salió como un susurro, cargada de una mezcla de incredulidad y deseo. Avanzó, con pasos titubeantes, mientras la mujer la envolvía en un abrazo apretado. «Nunca dejé de buscarte, querida», dijo la mujer, la emoción desbordándose en su voz. «Supe que estabas en peligro, que había un misterio envolviendo tu pasado, y no desistí de ti». Diego, atónito, observaba la escena. La revelación de la madre de Sofía cambiaba completamente el escenario. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblando. «¿Cuál es la conexión entre tú y esta historia?». La mujer lo miró con seriedad. «Soy la verdadera madre de Sofía, y tu familia está involucrada en algo mucho más profundo de lo que imaginas. La desaparición fue una conspiración. Me vi forzada a alejarme, pero siempre supe que un día tendría que volver para protegerla». Ricardo estaba en shock, la expresión de horror extendiéndose por su rostro. «¿Estás diciendo que todo esto está ligado a nuestra familia?». Apenas pudo formular las palabras. «¿Cómo puedes estar segura?». La mujer respiró hondo antes de responder. «Tengo pruebas. Durante años dediqué mi vida a descubrir la verdad sobre lo que sucedió. La desaparición no fue un accidente. Tu familia y un antiguo rival estaban involucrados. No vine aquí para causar más dolor, sino para traer la verdad a la luz». En ese momento, Diego miró a Sofía, que estaba en lágrimas, pero ahora había una luz de esperanza en su mirada. «Mamá», dijo, con la voz entrecortada, «siempre creíste en mí, incluso cuando no sabía quién era». «Y siempre estaré aquí para ti», respondió la mujer, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos. «La verdad puede doler, pero es la única forma de liberarnos de las cadenas del pasado». Ricardo, sintiendo la presión de todo lo que acababa de escuchar, finalmente se volvió hacia Diego. «Yo no sabía. Solo quería protegerte a ti y a Sofía. Pero ahora me doy cuenta de que la verdad es algo que no podemos ignorar». Diego, ahora más calmado, miró a su padre. «Necesitamos enfrentar esto juntos, papá. Si nuestra familia está involucrada, necesitamos corregir esto. No podemos vivir a la sombra de las mentiras». «Tienes razón», dijo Ricardo con la voz temblorosa pero decidida. «Vamos a descubrir la verdad y enfréntate a las consecuencias. Es hora de reescribir nuestra historia». La nueva dinámica entre padre e hijo era palpable. Un nuevo entendimiento había surgido entre ellos, y al mismo tiempo Sofía y su madre se abrazaban, marcando el inicio de un nuevo camino para ambas. La sala, antes cargada de tensión y desconfianza, ahora vibraba con un renovado sentimiento de esperanza. Mientras todos los invitados observaban, atónitos, la verdadera unión entre las familias comenzaba a formarse. La verdad podría ser dolorosa, pero también era liberadora. Y, en medio de todo esto, había la promesa de redención y sanación, no solo para Sofía, sino para todos los involucrados.